Hola amigos, con el gusto de siempre. La palabra de Dios nos nutre en todo momento y en todo tiempo. Por cierto, de tiempo, estamos ya en un tiempo en el cual nuestro año, el año calendario se está terminando. No quiero dejar pasar este tiempo tan importante porque una persona muy allegada a mí, la persona más allegada a mí, mi querida y bendecida, lindísima esposa, está cumpliendo años y amor, desde aquí te mando un saludo que quedará grabado por siempre, pero tú sabes que siempre estás en mi corazón. Benditos son todos los años que el Señor te ha dado y benditos, mucho más bendecidos serán los años que vienen por delante para tu vida. Que Dios Todopoderoso te colme de salud y bienestar y bueno, dicho sea de paso, que pueda yo seguir conservando el favor de la bendición de tu presencia, compañía y amor, que ha sido grande y maravillosa en mi vida. Un beso, mi amor, que Dios te bendiga. Pues bien, estamos en el estudio de la palabra del Señor y en esta serie de la bendita familia, y en verdad que la familia es bendita. La familia es bendita. Recuerdo que cuando yo era joven no lo podía yo ver tan claramente, pero el día que yo le propuse a mi esposa matrimonio y me dijo que sí, decidimos casarnos, pues fue un proceso como el de muchas parejas, como el de muchas familias, y en el cual yo me di cuenta que sin Dios no iba a poder yo tener el resultado tan anhelado de ese delicioso panal de miel que es la mishpaja, la familia, la que estás formando. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es tu familia? En esta ocasión entramos ya de lleno al libro del Éxodo, el segundo libro de la Torá. Un libro que para muchos es verdaderamente su favorito. ¿Por qué? Pues porque obviamente relata la libertad del esclavo sobre el opresor, relata la victoria del débil sobre el fuerte, relata la vida sin propósito a una vida que llega con propósito a tener una de las historias más hermosas de la vida. Pero bueno, esto no solamente le sucedió al pueblo de Israel en aquella ocasión, sino que realmente es asombroso que el libro del Éxodo narra la primera redención del pueblo de Israel. Pero a ti que estás estudiando la palabra de Dios también sabrás que narra la segunda redención. Sí, la redención final. Dios ha estado redimiendo, rescatando a Israel durante miles de años en más de una ocasión. Y bueno, el día de hoy no será la excepción, pero Israel ha crecido. A lo pequeño Dios le gusta hacerlo grande. A lo que está solo, Dios le gusta llenarlo de compañía. A lo que es débil, le gusta hacerlo fuerte. Y a donde hay poco, a Dios le gusta que ese poco, que es con su bendición, verdaderamente crezca. Tal es la misericordia de nuestro Dios que se fijó en Israel y lo hizo crecer, lo hizo llenarse de compañía, pero también todo esto lo hizo para que saliera a libertad y a bendición. Sobre el pueblo de Israel pesaba una carga pesada de esclavitud y una sentencia de muerte. Pero la familia de Jacob contaba con el Todopoderoso, como el día de hoy tú y yo también contamos con el Señor Dios Todopoderoso, quien mira hacia abajo para nuestra liberación. Te pido que me acompañes a este hermoso libro del Éxodo y en su capítulo 1, los primeros 5 versículos. La gente por lo general lo lee muy rápidamente, pero queremos darle un enfoque importante en esta ocasión. Éxodo 1, del 1 al 5 dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. ¿Sí? Y versículo 2 dice así: Rubén, Simeón, Leví, Judá. El versículo 3 dice Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y el versículo 5 termina: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto.
Por lo general, la gente se incluye rápidamente en la historia de la problemática que sufría Israel ahí en Egipto y dejan pasar estos 5 primeros versículos, bueno, porque mencionan nombres que tal vez no les sean muy familiares. A mí al menos el de José, obviamente sí, ¿verdad? Ahí en el versículo 5, eso es obvio, pero pues habrá muchas personas que no tengan ni parientes ni se llamen José y cosas por el estilo, y toda esta serie de nombres les parezcan simplemente todo un contexto nada más para poder entrar a la historia. Sin embargo, te quiero decir que el libro de Éxodo en su nombre original, nosotros lo conocemos como el libro de Éxodo, así se le conoce mundialmente, pero su nombre original a ese libro se le conoce como Nombres. ¿Por qué? Por lo que acabo de leer en el versículo 1. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. Efectivamente, la palabra de Dios nos sigue hablando de una familia. Existen versículos que se repiten en la palabra de Dios y a veces a la lectura de un estudiante pues no muy experimentado, ¿verdad?, le llegan a parecer repetitivos y sobre todo de manera innecesaria esas repeticiones. ¿Qué frase se repite en la Biblia que te quiero mencionar el día de hoy? Esta precisamente, que dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. ¿Dónde es donde se repiten? Bueno, ya lo leímos en clases pasadas, en Génesis 46:8, ahí está exactamente igual, en Génesis 46:8 y ahora en Éxodo capítulo 1. Y si tú recuerdas, la Biblia fue escrita en rollos originalmente. No era un libro como lo conocemos tú y yo en el formato ese actual o inclusive el libro digital. No, por supuesto que no, sino era un libro en papel continuo y en esa continuidad pareciera que no hubiera la necesidad de decir repetidamente estos son los nombres de los hijos de Israel. Sin embargo, ¿qué significa que se repita 2 veces esta misma frase? Porque tú y yo hemos aprendido que en la Torah no hay nada que falte, pero también nada que sobre. Así que esta repetición no está por demás. ¿Qué puede significar? Piensa tú, ¿qué puede significar esta repetición de la frase estos son los nombres de los hijos de Israel? Yo puse algunas de las posibles causas que pueden dar una respuesta a esta repetición. La primera, porque Dios sigue con atención insistente la historia de las familias. Sí, Dios sigue con una atención insistente y repite y vuelve a ver, sus ojos vuelven a voltear hacia una familia. ¿No te da gusto saber eso? ¿Tú tienes una familia que te gustaría que Dios estuviera viendo de manera repetida? Pues quiero decirte que la palabra de Dios nos enseña que a Dios le gusta ver repetidamente a las familias. Otra de las posibles razones es porque Dios tenía muy presente a la familia de Israel. En estos tiempos, el Señor está despertando nuevamente la identidad de Israel en el mundo entero. Llevamos poco más de 70 años de que la nación de Israel ha vuelto otra vez a tener un territorio, ¿verdad? Sin embargo, idioma, identidad, fe, libro, que es la Biblia, están renaciendo en el corazón de las personas, pero sobre todo renaciendo en una identidad de Israel. La familia de Israel estaba muy presente en este Dios muy insistente en las familias. Tercera razón, ¿por qué? Porque esa familia, que un día entró en Egipto, un día saldría completa de ese lugar para tener libertad. Esto también nos empieza a hablar de algo hermoso. Dios tiene pendiente de las familias y, por ejemplo, hablemos de tu familia. ¿Qué haría Dios con tu familia? Yo he observado a lo largo de todo este tiempo que he estado estudiando la palabra de Dios ya por más de 4 décadas y he observado la fe del Señor Dios Todopoderoso en mi propia familia, tanto cuando yo era soltero como ahora que soy casado. Yo he observado que nunca existe un estado ideal en las familias. No, nunca existe un momento, un tiempo en el cual todo es perfecto, todo es ideal en cuanto a la fe, la economía, la salud, la alegría, la satisfacción de la familia. No, estos tiempos vienen muchas veces de manera aleatoria y no existe un tiempo en el que digas, tómate ahorita la foto porque este es el momento perfecto. Tú revisas las mismas fotos de tu familia y te vas a dar cuenta,
qué momentos tan bonitos cuando hicimos aquel viaje. Oh, qué maravilloso cuando ese hijo se graduó de la escuela. Ay, qué esperanzador cuando saliste de aquella ocasión del hospital y los médicos te dieron de alta porque habías sanado completamente. Hay momentos maravillosos en nuestra familia, pero obviamente hay momentos en los que no lo son igual. El hecho de que la palabra de Dios mencione estos nombres de esa manera es porque Dios lleva un registro exacto y perfecto de cada familia. Sí, sí, también de la tuya, de tu familia y de mi familia. Y Él se está acordando de, por decir algún nombre, ¿verdad? Se está acordando de Betty, de Silvia, de Santiago, se está acordando de Eduardo, se está acordando de Jorge, en fin, de cada uno de los nombres de tu familia, porque un día entraron en Egipto, entraron en este sistema mundial de vida, pero también un día ellos van a tener que salir de él en completa libertad. Bendito sea el Señor y sus registros y los nombres. Y ahora sí leo con gusto todos esos nombres que son de la familia de Jacob, porque sé que también de la misma manera los nombres de mi familia, de tu familia, están siendo leídos precisamente en la presencia del Señor para que un día salgan de ese Egipto de aflicción. Otra de las razones es porque Dios liberaría a Israel en más de una ocasión, como ya te lo he mencionado. Y la última razón que yo puse es porque Dios liberó a Israel en el pasado de Egipto, pero atento, y aquí estás tú, Dios liberará a Israel, todos nosotros, de un Egipto, de un mundo, en el futuro. Sí, lo más maravilloso del libro de Éxodo es que nos narra la primera redención, pero exactamente nos va describiendo los pasos que se darán en la última y final redención. Bueno, así que yo te invito a que me acompañes en toda esta serie que hoy empezamos el libro del Éxodo, ¿sí? De la bendita familia, para que tú veas a lo largo de todo este libro de los nombres, ¿verdad? O en hebreo la palabra es Shemot, los nombres, el libro de Éxodo, para que tú veas cómo va a ser la redención final de todas las familias de lo que hoy ha crecido y se llama Israel. Sin embargo, como si hubiera sido una mamá tierna, ¿verdad? De esas mamás que te sacan, que cuando ven la foto esas de fin de año, donde están todos los familiares, los primos, y tú puedes preguntar, bueno, ¿y quién es este? ¿Y cómo se llama? ¿Y este señor grande? ¿Y este niño pequeñito quién es? Por lo general, las mamás les encanta contar esa historia y la historia de cada uno de los integrantes. De esa manera se mencionaron los nombres. Pero vamos a ver como si fuera una foto familiar los nombres de cada uno de ellos, porque en ellos se esconde, y más que se esconde, se manifiesta un plan amoroso de parte de Dios. Voy a leer los nombres exactamente en el orden que fueron leídos allí en Éxodo capítulo 1, versículos del 1 al 5. El primero fue Rubén, y Rubén significa ver, ¿sale? Simeón significa escuchar. Leví, unir, Judá, alabanza. Ese yo creo que muchos ya lo sabían. Isaacar significa recompensa. Zabulón significa habitación. Benjamín, hijo de mi diestra. Dan, juicio. Neftalí, lucha. Gad, dicha, hacer feliz. Y José, él añadirá, o Dios añadirá. Si tú quieres ver de dónde están las citas, porque sería, bueno, tengo las 12 citas de dónde vienen esos nombres, el significado y por qué están allí. Si tú quisieras, escríbeme, me puedes escribir a hechos17 @gmail.com, me puedes escribir y con gusto te doy todas las citas para que veas el significado de ellos. Pero ahora, más allá del significado, la historia, el mensaje, ¿qué significa todos estos nombres dichos en ese orden? Te voy a leer el significado hilado para que tú veas cómo es que Rubén, ¿verdad?, que significa ver, se liga con Simeón, que significa escuchar. Ahí te va. Rubén, he visto la aflicción de mi pueblo. Éxodo 3, versículo 7. Y he oído
Simeón, he oído su clamor. Es la misma cita. Leví, con él estaré unido yo en la angustia. Judá, cantaré yo al Señor que ha echado al mar a mis enemigos. Isaacar, después de esto saldrán con una gran recompensa. Zabulón, tú los introducirás en el hogar de su morada, de su habitación. Benjamín, con tu diestra, oh Señor, ha sido magnificado tu poder. Dan, la nación a la cual servías, Dios la ha juzgado. Neftalí, en la cuarta generación, volverá acá en una lucha. Gad, dichoso el hombre que confía en él. Aser, feliz, bienaventurados, más que dichosos, porque seréis tierra deseable. Y José alzará su mano para recobrar el remanente de su pueblo que ha sido añadido. Sí, así es. Cada uno de los nombres con su significado estaba describiendo la historia del Éxodo desde antes de que sucediera. De la misma manera, ¿no te parece que en tu familia pudiera haber una historia de redención? Por cierto, los nombres que te mencioné, que te los dije exactamente en el orden que están en Éxodo, no es el orden en que estos hijos de Jacob nacieron, no, sino que el tiempo fue dando su lugar para que el mensaje apareciera. ¿Sabías tú que cada uno de los integrantes de tu familia tiene un propósito especial? Yo recuerdo el nombre de mis hijos. Por ejemplo, cada uno de ellos, una de ellas tiene el nombre que significa que es tierna, mansa, dócil, ¿verdad? El otro que vivirá por siempre y el otro me ayuda es el Señor. Y verdaderamente Dios Todopoderoso a mi familia ha estado acomodando los nombres de mis hijos en diferentes ocasiones para que verdaderamente sucedan estas cosas. En ocasiones hemos sido ayudados por Dios de manera maravillosa. En otras ocasiones hemos tenido que ser mansos, humildes, mucho más que en otro tiempo, y Dios nos ha hecho vivir para siempre en la bendición del Señor. Así que los nombres de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, tienen algo importante que decirle al plan de Dios amoroso para tu familia. Revisa cuál es de esos planes. Pero quisiera yo hablarte de la profecía de José. José, el nombre de José significa Dios añade, y cuando yo leí por primera vez, porque yo quería saber qué significa mi nombre, Dios añade, yo decía, bueno, ¿añade qué añade? ¿Qué es lo que añade? ¿Qué es lo que suma a lo que ya está? ¿Qué es lo que añade? José tenía que haber muerto, y en Éxodo número 1, capítulo 1, versículo 6, menciona específicamente que José murió. Si nosotros vemos que esta historia fue 400 años después de José, pues es obvio que había muerto. Pero ¿por qué la Biblia tenía que decir que José murió? Bueno, obviamente porque esto era una cuestión importante. La Biblia tenía que mencionar la muerte de José porque José es tipo del Mesías. Sí, José fue un salvador, ¿verdad? Fue un salvador en su tiempo de su familia y de todo Egipto, de la misma manera que el salvador final, el salvador del mundo, tendría que hacer lo mismo y también tendría que morir. Pero antes de morir, José, allá con sus hermanos, les pidió algunas cosas. Voy a regresarme un poquito en Génesis capítulo 50, versículos 24 y 25, para ver qué le pidió José, porque yo quiero que veas qué es lo que el Mesías en la siguiente redención hará precisamente con su familia, con Israel, en la cual estás incluido tú. Génesis 50, 24. Y José dijo a sus hermanos, voy a morir, mas Dios ciertamente les visitará y les hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. Es decir, no nos vamos a quedar exactamente como estamos, sino tenemos un lugar de bendición. Yo no sé cómo te esté yendo el día de hoy en la vida. Yo no sé cómo estés tú sintiendo estos tiempos. Si bien es cierto que está finalizando el año y estamos llenos de abrazos, festividad, ver a los familiares, alegría por todos lados, pero en realidad nuestra vida se está tejiendo en medio de circunstancias no fáciles para
la inmensa mayoría de las personas. A esos tiempos difíciles, a esos tiempos de dificultad, a esos me estoy refiriendo. Yo quiero que sepas que esos tiempos de dificultad no son para siempre. Dios ya tiene un plan previsto en el cual nos hará llegar a la tierra prometida. Versículo 25 dice: e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. José les dice 2 veces que les visitará. Les visitó una vez hace más o menos como unos 3,500 años cuando Israel salió de Egipto, pero nos visitará una segunda vez cuando nos sacará a todo Israel de entre todo el mundo, precisamente para un lugar mejor, para vivir en un lugar mejor. Así que José, después de su muerte, les dijo esto, y en esta profecía que les habló quedaría claro esto. Número 1, así como José murió, así también el Mesías tendría que morir. Así también. Segunda cosa, así como los huesos de José no se quedarían allá en Egipto, así los huesos del Mesías no se quedarían en la tumba que fue sepultado. Y tercera cosa, después de la muerte de José, comenzó un tiempo difícil para la familia de Jacob allá en Egipto. De la misma manera, a partir de que el Mesías murió allí en Jerusalén, hace 2000 años, ha sido un tiempo oscuro y difícil para la familia de Jacob, para la familia de Israel. Pero eso va a terminar. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo ves a tu familia hoy? La semana pasada salimos a comer mis hijos y yo, y estábamos tranquilos platicando y hablando de los tiempos, y ellos me dijeron: ¿y a ti en qué tiempo, en qué temporada te hubiera gustado vivir, papá? Yo creo que esa pregunta por lo general la hemos escuchado en algún lugar o también la hemos hecho a otras personas. ¿A ti te hubiera gustado vivir en otro tiempo? Porque ellos me decían: papá, a mí me hubiera gustado vivir en los 80s. Sí, claro, porque ellos no lo vivieron, ¿verdad? Cuando yo les dije: pues déjame decirte, a lo mejor la influencia de los 80s en cuanto a ropa, moda, música y todo lo que tú escuchas acerca de los 80s el día de hoy, quiero decirte, no eran tan fabulosos, a mí me tocó vivirlos, y realmente se buscaba mucha alegría porque la vida, el día a día en aquel tiempo, no tenía tantos momentos de alegría. Te aseguro que no era un tiempo en el que verdaderamente te hubiera gustado vivir. Y es que la Biblia dice que con sabiduría, que no digamos que los tiempos pasados fueron tiempos mejores. Dios eligió el tiempo para cada uno de nosotros, para nuestra familia, el cual vivamos. A veces nosotros idealizamos y decimos: ¿cómo me hubiera gustado vivir en tiempos de...? Algunas personas dicen en tiempos, quizá, no sé, de cuando la fiebre del oro, o en otros tiempos cuando la abundancia de bienes era tal, o inclusive en algún tiempo histórico. Pero en realidad tenemos que observar el tiempo en el que nos tocó vivir. Y Éxodo nos revela ese tiempo. Acompáñame en la Biblia porque te voy a leer el periódico del día de hoy. Éxodo capítulo 1, versículos 9 al 12. Vamos a ver la historia del día de hoy, la época que le tocó vivir a tu familia. He aquí, dice: el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Esto es lo que estaba diciendo Egipto, ¿sí? Ya entraron la familia de Jacob, pasaron 400 años, el faraón y todo Egipto se olvidó quién había sido su salvador, José, el hebreo, ya se olvidó de ellos. Y ahora empieza a ver que el pueblo de Israel se ha multiplicado y dice: son demasiados y son muy fuertes. Ya no los empiezan a ver con buenos ojos. Antes sí, ahora no. Versículo 10. Ahora pues seamos sabios para con él, para con Israel, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El faraón de Egipto en aquel tiempo tenía miedos fuertes. Tenía en primer lugar el miedo de que Israel fuera más fuerte, y sí lo era.
que fuera más numeroso, y sí lo era, que cuando vinieran tiempos difíciles se unieran con sus enemigos, cosa que nunca había sucedido. Israel no era un pueblo bélico, de hecho, no tenía ejército. Además dice, y se vaya de la tierra. Eso sí que le preocupaba, porque el pueblo de Israel bendecía el lugar donde estábamos. Por lo general, cuando llegamos a algún lugar, por ejemplo, un restaurante, alguna cuestión, mi esposa ha observado que a ese lugar le va bien por la presencia de los hijos de Dios, por la presencia de la familia de Israel, entre los cuales pues estamos nosotros. Y les ha dicho a las personas, a los dueños de esos negocios, dice, mire, a usted le va a ir bien porque nos ha tratado bien y hemos estado muy a gusto comiendo aquí en su restaurante. Y con los años, esos dueños nos han corroborado lo que les hemos dicho efectivamente. Y es que quien trata bien a Israel, trata bien al pueblo de Dios, y Dios le bendice. Bueno, esto había ocurrido con Egipto, y el faraón tenía miedo que Israel se fuera de Egipto, ¿verdad? Se fuera Israel de Egipto. Así que ellos empezaron a tener una táctica. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Y dice el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿En qué se parece esta historia de hace más de 3.500 años a nuestro momento actual? Bueno, este Egipto en el cual vivimos tú y yo, este mundo en el cual vivimos tú y yo, también tiene la capacidad de vernos diferentes. Sí, nos distingue y sabe que somos diferentes a ellos, pero ¿por qué lo sabría? A lo mejor tú te vistes tal vez de la misma manera, vas a trabajar a los lugares donde todo el mundo va a trabajar, vas a comprar también a los lugares donde ellos también van a comprar. Pero ¿por qué se distinguiría un hijo de Dios de una persona que no lo es, un hijo del mundo? Pues, ¿por qué se distinguiría? Bueno, precisamente se distinguen por sus costumbres, las cuales están basadas en la Biblia. Su manera de hablar, su manera de trabajar, ¿verdad? Su manera inclusive de comer. Todas las cosas de la familia del Señor son notoriamente diferentes a las costumbres de los hijos del mundo. Por ejemplo, el mundo que te dice en cuanto al trabajo, trabaja 24/7 porque ahorita hay mucha necesidad y tienes que trabajar todo el tiempo. ¿Qué te dice la palabra de Dios? No. Descansa, trabaja con muchas ganas, 6 días, pero descansa un día a la semana, porque ese día es para que tú descanses y para que te reconectes con el Señor de manera especial. Sí, porque todos los días te conectas con Él, ¿verdad? Platicas con Él, pero hay un día en que te conectas de manera especial. Cada una de las cosas, por ejemplo, el mundo tiene muchas festividades, pero los hijos de Dios, Dios ha marcado en su Torah ciertas festividades, y los hijos de Israel tenían en cuenta esos tiempos especiales en los cuales había que llegar a adorar al Señor y aprender de su palabra y aprender en su presencia. Dice allí, quiere evitar la multiplicación y fortalecimiento. ¿Sabías tú que el día de hoy la idea de la familia de Israel, sí, en todas aquellas personas que creemos en Jesús, el Cristo, está siendo cada vez más fuerte? Sí, nos estamos dando cuenta que pertenecemos por medio del Mesías a la hermosa y maravillosa familia bendecida de Israel. Sí, Israel es mucho más allá de aquellos nacionales que se encuentran allá, bueno, de donde yo estoy grabando, al otro lado del mundo, y a quienes mandamos nuestra bendición, como dice el Salmo, ¿verdad? Sea la paz en Jerusalén. Pero Israel es mucho más grande. Es mucho más grande. ¿Por qué? Porque todos aquellos que creen en el Mesías, en Yeshua, en Jesús de Nazaret, como lo conocemos, también tenemos una conexión directa con el Dios de la Biblia, el libro de la Biblia, el pueblo de la Biblia y la tierra de la Biblia. Así que Israel
se ha extendido y bueno, se ha multiplicado, y el faraón se está dando cuenta que esa identidad de Israel a todo lo largo y ancho del mundo se está multiplicando, y obviamente no está muy a gusto con eso. Tercer cosa, dice que pone cargas excesivas de trabajo, y el beneficio era para los egipcios. Bueno, ¿qué está pasando el día de hoy? Yo encuentro que muchos jóvenes están preocupados porque les alcanza cada vez menos el tiempo para obtener los recursos, el dinero y las cosas que ellos necesitan. No sé si tus hijos, si ya son grandes, si ya son mayores, platicando con ellos, tú te des cuenta que para ellos se les hace muy difícil conseguir los recursos el día de hoy para su vida cotidiana y normal. Yo a mis hijos les digo: hijos, ustedes tienen más oportunidades que nosotros, tienen mucho más recursos que los que nosotros tuvimos y que los que sus abuelos tuvieron. Así que no se preocupen, Dios está con nosotros, porque el versículo 12 allí dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Un consejo para los jóvenes el día de hoy que están formando su patrimonio, que están formando su familia inclusive, que están formando su vida y que les parece difícil hacerse de su casa, hacerse de su patrimonio, hacerse de sus cosas. No se vayan con lo que el mundo, Egipto, el día de hoy les dice. Ustedes no necesitan lujos, ustedes lo único que necesitan son las cosas buenas para vivir. Sí, busquen buenas cosas, pero también sepan que Dios está con ustedes y que les va a alcanzar mucho más si ustedes obedecen la palabra de Dios, creen al Dios Todopoderoso que dio bendición a los hebreos allá en Egipto y que da bendición a Israel el día de hoy también para ti. Dios también no te dejará entre esa lista de las personas que piensan: oh, mucho trabajo, poco salario, oh, no podemos multiplicarnos, no podemos traer un hijo a esta tierra porque la vida es difícil. No te preocupes. Tener hijos es de las mejores cosas que tú puedas hacer en la vida, de las cosas que van a llenar tu corazón. Si tú estás formando familia y tienes un poquito de temor porque el faraón de este tiempo te dice: no tengas hijos, no te preocupes. Dios, el soberano de la tierra, el que hizo el mundo entero, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en él existe, te dice: fortalécete, multiplícate, cree en mí, haz una familia y verás la bendición que tú podrás tener con ello. En ocasiones, como padres, cometemos el error de facilitarles a los hijos, ahora este es un mensaje para los papás, cometemos el error de facilitarles a los hijos muchas cosas, y con ello vamos impidiendo y limitando su capacidad de ejercer su fe, de ejercer su esfuerzo y ejercer victoria en esta tierra, en esta vida, en este Egipto que nos tocó vivir. No lo hagas. El Padre Celestial no le evitó las dificultades a Israel en aquel tiempo en Egipto. Así que tú, como papá, no le evites todas las dificultades a tus hijos, ¿sí? Deja que ellos se esfuercen en la vida. Deja que ellos hagan sus propias tareas, hagan sus propias responsabilidades, ¿verdad? Déjalos que se esfuercen y verás la capacidad creciente en ellos el día de hoy. Ellos crecerán fuertes y con un carácter firme de fe y de confianza en el Señor. En Éxodo capítulo 1, última cita de este estudio, 1 versículos 15 al 17, dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas de sus partos y veáis el sexo del hijo, y matadlo si es varón, y si es hija, entonces viva. Versículo 17: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Las parteras hebreas allá en Egipto prefirieron desobedecer al soberano, al sistema legislativo, al sistema ejecutivo, al sistema judicial del país donde ellas vivían en aquel entonces. ¿Por qué? Porque había una ley suprema de parte de Dios de crecer, de multiplicarse, de ser fuerte y de confiar en el Señor. Lo mismo está pasando el día de hoy, ¿no te parece? La familia está siendo oprimida por los sistemas de este mundo. Sí, los que mencioné: el sistema judicial, el sistema ejecutivo y el sistema
legislativo, y esto no solamente de aquí del país donde yo vivo, sino de todos los países. Inclusive se están metiendo con el sistema de salud, porque aquí dice que le dijeron a las parteras, las cuales representan al sistema de salud de los países. Pero ¿qué hicieron, por decirlo así, los médicos, enfermeras, anestesiólogos y todos ellos empleados del sistema de salud? Prefirieron obedecer a Dios antes que al faraón. La bendición para todos aquellos del sistema de salud que están decidiendo obedecer primeramente a la ley suprema de Dios, que antes que obedecer a leyes de este mundo que no concuerdan con las cuestiones normales y naturales que Dios estableció para el bienestar de la población. De la misma manera, tu familia sea bendecida. Observa que este Egipto está aprisionando cada vez más a las familias, pero no te preocupes, te voy a volver a leer el versículo 12 de Éxodo 1. Pero en cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Allí donde hay poco, Dios quiere ser mucho. Allí donde hay soledad, Dios quiere llenar de compañía y alegría. Ahí donde hay algo pequeño, Dios quiere hacer algo grande. Allí donde hay el registro continuo de los nombres de las personas, Dios quiere seguir la historia de las familias para bendecirlas, porque todos, sin faltar, todos y cada uno de ellos, de tu familia, todos los que están expuestos a este Egipto, a este sistema del mundo que los oprime, todos, sin faltar, saldrán un día en libertad y bendición. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a la mía. Que Dios bendiga a Israel. Que Dios bendiga a todas las familias que depositan su fe en el Dios de la Biblia y en su Mesías, Jesús de Nazaret. Hasta la próxima. Te invito a que compartas este video, que te suscribas, ¿verdad? Y que me dejes tus comentarios, porque sin duda alguna tu familia también es una bendita familia. Shalom, shalom.